Esteban, que queremos hablar desde hace varias semanas. Y porque por cuestiones de agenda, por cuestiones que yo tuve que viajar, y no pudimos hacer el programa, nos hemos retrasado. Pero queríamos hablar con Esteban Concia, que hemos hablado muchas veces en este micrófono, hemos hablado también en charlas en el estudio, en este medio, en otro medio, pero en este caso Esteban es especialista en comunicación, en redes, en tecnología y en campañas. Y lo vengo siguiendo, también leo su newsletter, y me interesaba justamente hablar con él por este tema de las redes y todo lo que uno convive día a día, y que también en estos últimos días, a partir de lo que le pasó a la vicepresidenta Cristina Fernández, también han tenido su preponderancia, como en estos momentos la están teniendo a partir de lo que le ha pasado a la reina de Inglaterra. Esteban, ¿cómo te va? José María Oficina te saluda. Hola, José María, ¿cómo andan? Muy Buenas bien. tardes, gracias por llamar. Bueno, ¿Qué tal? Esteban, se nos veníamos posponiendo justamente esta Sí. charla, mucho para hablar, que he visto algunas cosas en estas últimas semanas que me interesaron para hablar, que fueron pasando, el fin de las redes sociales, habías puesto en un newsletter que mandaste hace algunas semanas, pero bueno, ¿por qué querés que comencemos? Sí, en realidad, digamos, justo el fin de las redes no es que se dejan de usar, al contrario, No, seguro. La Argentina es una potencia de redes, está Ujú, número 15 en cantidad de usuarios en Facebook, ujú, 16 en cantidad de usuarios en Instagram, digamos, en el ranking mundial. El acceso a Internet en la Argentina, si bien hoy es un derecho sí. humano, digamos, la conectividad, y no podría haber nadie que no lo tenga, es cierto que se ha avanzado bastante, está en el 83-85% de las personas acceden a Internet, siendo que la media mundial es de 62%, y Ujú. el uso de plataformas digitales también es Argentina potencia, siempre está séptimo, octavo en cantidad de uso por día, que ya llega a 4 horas, y lo que ha pasado en el último año, digamos que le ha ganado por primera vez al televisor, ¿no? Ujú. Eh, digamos, eso hace que es una presencia de redes en la Argentina muy fuerte, hay mucho uso, y también es cierto que, digamos, son las aplicaciones un poco van dictando los formatos y las normas, ¿no? Es Ujú. decir, para hablar con un vecino o con un primo, en realidad tenemos que ir a un servidor de Zuckerberg, de WhatsApp, enviarle un mensaje a él y él se lo manda a nuestro vecino, ¿no? Sí. Entonces, estamos bajo mucho poder de estas plataformas, y cuando se dice las redes sociales ya no existen, al menos es que ya no existen como redes sociales, sino que son redes de recomendación, porque hoy prácticamente la mitad de las cosas que nos llegan son por recomendación de algoritmos, Ujú. en base a cosas que han detectado que nos gustan, que nos interesan o sobre las cuales nos hemos detenido más tiempo. Entonces ya esa idea de la red como un hecho social, como una conversación entre amigos, conocidos o personas que te hiciste amigos o conocidos en las redes está bastante más relegada, y lo que viene ahora es un proceso donde la persona cada vez hace menos, y el algoritmo te da todo más masticado y te dice, bueno, esto es lo que te guste, te lo muestro directamente. Entonces vas recorriendo tu feed, tu página de inicio con Sí. cosas que te son atractivas. Eso es lo que está pasando ahora y es lo que se va a profundizar en los próximos 2 años. Esteban, vos por ejemplo sos una persona que, bueno, que venía de la política, tenés una participación en política. Para aquel que no lo sabe, Esteban es parte del Partido Justicialista, parte importante, dirigente del Partido Justicialista, y en esta función justamente como analista, como especialista en redes sociales, ¿cómo pensás que se está usando en este caso, o cómo usamos los argentinos las redes sociales con respecto a la política? Sin importar por ahí el partido político, ¿las usamos bien? ¿Se usan en general para atacar? ¿Se usan para informarse? ¿Cómo lo ves eso? No, hay mucha información. Yo creo que la mayor cantidad de contenido que vos ves en realidad es de información, y Ujú. eso está bueno. Sí. De organismos públicos o de diversos personalidades, digamos, incluso del periodismo, hay mucho de información. Lo que pasa es que, bueno, obviamente que se hace viral, el contenido emocional hoy es el que se hace viral. El Ujú. contenido emocional es el que es menos informativo, menos ligado a datos y más ligado a cosas que incluso parecen absurdas, pero que las personas, aún no coincidiendo con lo que dice él, les moviliza una sensación de bronca, de hastío, la que fuere, y esas emociones, aunque fueran negativas, también lo hace que compartan o que comenten el posteo, ¿no? Ujú. Entonces, la realidad que esos son los que después nos aparecen a todos y dice, uy, siempre pasa esto en redes. En realidad la mayor cantidad del contenido es de información, y así tiene que ser.
hay mucho contenido también de entretenimiento, hay muchas personas que hacen tutoriales en cómo hacer tal cosa y eso siempre agrega un valor. Pasa que bueno, también hay que trabajar mucho en como una especie de pedagogía de lo digital, en el sentido de que las personas también se armen su propio feed, ¿no? Se empiecen a buscar personas que son de interés, que le generan un aporte y las empiecen a seguir, empiecen a interactuar. Entonces, eso de alguna manera te ordena o te limpia también lo que ves. Acá es medio como del libro, elige tu propia aventura, digamos. Sí, Uno va claro. construyendo su feed. Y si, uy, no pasa nada o es aburrido. Bueno, busca personas que te interesen en las temáticas que te interesen o que no tengan, digamos, discursos tan violentos. Bueno, buscarlos y ahí vas a encontrarlo. Lo que pasa es que el otro discurso es el que más circula, pero la verdad que se usa mucho por información. En realidad, digamos, ¿qué miran las personas esencialmente en lo digital en la Argentina? Tres cuestiones. El cómo hacer, o sea, esa lógica tutorial, no es Sí, necesario sí. un tutorial de 15 minutos, pues es algo corto. Ujú. El cómo hacer, cosas de interés general, digamos, que puede entrar hasta, no sé, hasta la historia de una mascota, digamos, o un árbol, o el clima, o un partido de fútbol, digamos, cosas generales, y después noticias que la verdad es una cuestión interesante en términos de que eh, cada vez más personas se informan solamente a través de redes. Sí. Y no miran el televisor y no tienen otras referencias. Digamos, hoy lo que pasa es que la radio sigue teniendo una potencia y un público fijo que no cambia, digamos, y además desde la radio se saca mucho contenido, pero la televisión sí está totalmente en crisis porque además son estructuras muy grandes para sostener, cuya publicidad hoy se tiene que repartir con otros actores, digamos. Tal cual. Entonces, Sí, es más, la por ahí televisión es lo que está más complicado. hay canales de televisión, en este caso de noticias, que por ahí en algún lugar del país no se ven, en algún lugar del país no se ve, por ejemplo, C5N, en algún lugar del país no se ve La Nación Más, y mucha gente va a las redes sociales, ya sea para ver en YouTube, por ejemplo, la programación en directo de C5N o la programación en directo de La Nación Más, porque no la puede elegir porque no lo tiene. Después, por ahí el resto, por ahí lo suelen tener. O Sí, en busca. realidad en la Argentina, claro, el encendido de redes nunca baja del 30% en ningún momento del día. Ujú, Quizás en la madrugada, ponele, pero no hay tiempo muerto en lo digital, o sea, está siempre entre el 30 y el 40%, es muy alto. ujú. Encendido fijo, digamos. La radio tiene un 17, un 18, un 20%, sobre todo a la mañana concentrado, y la tele, el único momento donde le compite fuertemente a las redes es de 10 perdón, de 20 a 22 horas, que suele tener un encendido, digamos, más alto. Ujú. Pero en el resto de los, digamos, en el resto del día, el encendido empieza a pasar mucho por ahí. Incluso, también lo que está sucediendo es que no es solo ver la señal del canal oficial que yo puedo verlo en el televisor, verlo en digital, sino Ujú. que ya empiezan a ver contenidos de noticias realizados solo por creadores Tal cual, digitales, digamos tal cual, tal cual. que en general lo que tiene la ventaja es que quizás, claro, un medio de comunicación más tradicional tiene la ventaja que tiene mucho contenido, porque tiene que hacer notas, tiene productores, digamos, etcétera, etcétera, y eso tiene más contenido. Pero lo que tienen los que generan noticias en las redes es que son creadores propios de ese formato y quizás lo entienden mejor el formato. Entonces interpretan mejor el formato, o sea, interpretan mejor qué va a buscar la persona ahí, Ujú. entonces les resulta más fácil. Digamos, es como alguien que maneja en el ripio en alguna zona del país que hay una ruta de ripio y que la conoce y la sabe transitar, a otro que está acostumbrado a manejar en asfalto. Entonces, el que se adapta mejor a la plataforma suele tener mucho empuje y entonces las personas empiezan a tener otras referencias, no tan solo la de los medios, sino, mira, en La Plata, por ejemplo, el año pasado hicimos una encuesta presencial, que es una Sí. encuesta bastante, que tiene poco sesgo, digamos, porque bueno, la persona va a tu casa, se selecciona un correlato con edad, este, con ingresos y con las distintas zonas de la ciudad de La Plata, una ciudad de casi 1.000 kilómetros cuadrados, Ujú, digamos que tiene mucho territorio. Y la verdad que el 35% de las personas no tenían una opinión formada sobre Clarín, por ujú. ejemplo. El Sí. 35% de las personas. Es más, y dentro de eso había muchos que ni siquiera conocían Clarín. Y otros que no decían si les importaba o no. Es decir, yo no digo que no tengan su fortaleza y que no tengan herramientas para hacer cosas que muchas veces tienen algún nivel de cuestionamiento, pero Ujú, yo me refiero a lo estrictamente comunicacional, ¿no? Es decir, el 35% de los pretenses no tiene una opinión formada sobre Clarín. ujú. Es decir que eh,
digamos, como que no les resulta, digamos, un dato tan importante de su realidad comunicacional, eso quiere decir. Con lo cual también está cambiando y empieza a ver, eh, digamos, convengamos que los Marcelo Tinelli, los Susana Jiménez, los Mirta Legrand, toda esa cosa, digamos, de la tele, es decir, por lo menos hay una nueva generación que cada vez es más grande cantidad de gente que no lo está tomando como referencia, ¿no? Que comenta eso en sus Bueno, grupos, en su grupo pero de vos WhatsApp. sabés que me parece que en general es como que en las nuevas generaciones, el otro día lo hablaba justamente con un taxista, ¿no? Que yo le decía, yo sinceramente no tengo ninguna aplicación de las nuevas para tomar, ya sea un Uber, un Sí, Cabify, no tengo ninguna en el celular. Si ando por la calle necesito para ir tomar un taxi. Y le decía justamente eso, que tiene que ver también con una cuestión más generacional, en sí, el uso del claro. teléfono. A ver, cuando a mí hace un par de años, y yo tengo apenas 52 años, ¿no? Me dijeron, bueno, para hacer un pedido ya no llamás más por teléfono, lo haces por el celular. Primero te llamaba un poco la atención, y eso que ya la mitad de mi vida la he pasado en internet, o un poco menos de la mitad de mi vida. Y uno ve hoy gente de la generación de nuestros padres, que también se han tenido que ayornar de la mejor manera posible, justamente a convivir con la tecnología, ya sea para hacer un trámite bancario, para pedir un auto, para conocer una persona, porque hoy justamente es como que nos ha sobrepasado todo lo que tiene que ver con la tecnología, todo lo que tiene que ver con las redes, todo lo que tiene que ver con el celular en la mano que pasa en nuestra vida, justamente, y hasta, bueno, hasta poder investigar un hecho como que se está investigando ahora que le pasó a la vicepresidenta. Se viene un año muy político. La Argentina vivimos en años políticos, si vos lo sabes bien, pero se viene un año muy político porque esa elección es el año que viene. Las redes tienen una importancia grande en lo que tiene que ver con una campaña, ¿no? Sí, sí, claramente. Mira, yo justo vengo del Tucumán, de Tucumán donde estuve capacitando un poco la dirigencia del Partido Justicialista y yo les comentaba básicamente que hoy en realidad una campaña, todos somos un poco fidigitales, digamos, es Ujú. decir, compartimos nuestra experiencia digital y física durante el transcurso del día, con lo cual la parte, digamos, tradicional de la campaña, la cercanía, la vía pública va a seguir funcionando. Lo que pasa es que cada vez empieza a tomar más rol lo que circula en nuestras conversaciones digitales. Y en ese sentido, en realidad, la clave es lograr que tu narrativa se extienda, que tenga volumen y que tenga movimiento. Esa es una práctica que además hay que construir. Y después, bueno, entender que en las plataformas las personas hoy quieren respuestas inmediatas, Ujú. respuestas directas. Si no se responde en el momento, pareciera que es casi una ofensa, digamos, porque claro, ellos están acostumbrados que, bueno, las aplicaciones de distintas cosas tienen respuestas casi en gran parte automatizadas, entonces pretenden que los gobiernos también le respondan de esa manera, ¿no? Sea una entidad puntual, un organismo descentralizado, sea un municipio. Entonces, bueno, acostumbrarse a ese ritmo de respuesta, acostumbrarse a que todos valemos uno, digamos, más allá de que una persona tenga un cargo, en lo digital somos todos iguales, en Ujú. definitiva, y eso genera una conversación un poco más de tipo horizontal. Todo ese cambio, Mark Zuckerberg anunció hace poco, dice, se acabó el 0800 y se acabó la línea telefónica. Él dice, bueno, llevemos todo a WhatsApp la atención. Y tiene cierta lógica, y van a Y sí. empezar a promover más herramientas para WhatsApp, para meterle un bot de respuesta, pero además para que puedas abrir 10 cuentas de WhatsApp. Es decir, que una sola cuenta de WhatsApp puede estar abierto 10 veces en 10 ordenadores distintos, entonces de esa manera poder tener una especie de ida y vuelta con atención al público, al ciudadano, digamos. Es decir, todo va hacia ahí y lo bueno es estudiarlo para, no estudiarlo porque sí o porque es lo que pasa, bueno, sino porque puede facilitar, puede ser una buena herramienta para facilitar ni más ni menos que la cercanía entre gobiernos y ciudadanos, que hoy está bastante, que es una relación en principio compleja, ¿no? Ujú. Entonces, esto puede ayudar desde ese punto de vista. No para simplificar las cosas, y no digo sacar personas físicas, no, lo que digo es ayudar a mejorar ese vínculo, porque bueno, todas las personas cuentan con un teléfono, entonces se puede generar de ahí una revitalización de los vínculos. Hay muchas redes sociales, tal vez uno ve que por ahí Facebook lo usan un poco los más grandes, el Twitter es el de la pelea, el del hater, tenés el TikTok que por ahí lo usan, no sé si decir los más chicos, los más jóvenes, en Instagram,
en importancia hoy, justamente en las redes, tienen cada una la importancia según la edad de los usuarios y se busca eso, o en general está muy marcado el uso de cada una de ellas para distintos sectores. No, no, al contrario, mira, yo creo que ni en sectores ni en edades. Yo diría que hoy los argentinos están usando 6 7 redes al mismo tiempo durante el total del día. Ujú. Y si bien el porcentaje vos decís, bueno, en TikTok son jóvenes, sí, pero los jóvenes son el 25, 30%. Es decir, no es que hoy tenés que, digamos, alguien nos está escuchando que tiene un comercio, tiene una pyme, o una institución o un medio, yo le diría lo siguiente: tener una que uses muy bien, muy fuerte, la que más te resulte para tu proyecto, y tener una que diga, bueno, ¿me querés conocer? Mirame en esa red. Ujú. Ahora, no te va a quedar otra que después producir otros contenidos específicos respetando los formatos de las otras. Tenés que estar en todas, en Ujú. definitiva. No hay, no, es muy difícil una estrategia de un solo lugar. Hoy esto de lo digital en realidad también ha venido a complejizar el trabajo porque te requiere mayor eh, editar las cosas, respetar los formatos de aprender a escribir en lo digital, digamos. No es lo mismo escribir un libro o un diario que la persona se sienta a tomar un café a leerlo, a escribir en lo digital donde te está viendo a vos y a la vez está viendo 25 cosas más, en la medida que también por ahí está en el transporte público y tiene que bajar del micro, y eso siempre es un lío, bueno, y le están hablando, digamos, y igualmente tenés que llegarle a esa persona, tenés que escribir rápido, sencillo, simple, ¿no? Sí, tal cual. Digamos, tenés que empezar a desarrollar experiencias y saberes adaptados a ese mundo. Además la inmediatez, ¿no? Porque, Sí, sí, como decís, la el diario te da el inmediatez, tiempo de claro. sentarte a tomar un café, de leer. Yo estuve participando hace un par de años de una charla que daban unas chicas de Google, unas mujeres de Google aquí Sí, de la República Argentina, y pusieron un ejemplo claro, no que pasaron lo que fue el tráiler, creo que fue el año 2005, de la película Cars, de la primera claro. película Cars, y justo se había estrenado la película Aladdin, pero hecha por actores, no sé, habrá sido 5 años, hará 6 años, Claro. de cómo era el tráiler, y estamos hablando de la misma empresa, ¿no? Empezaba con una pasmosidad que la acción empezaba en el segundo 17. Y en la otra, en la nueva, en 4 segundos, un poco había pasado ya una vida de colores, ruidos, música, saltos, porque explicaban justamente la inmediatez. Y uno pensaba, uno por ahí está, no sé, siguiendo una red social y ves algo, 17 segundos es muy difícil quedarse para esperar que algo pase. Y nos pasa, me pasa a mí, me imagino lo que le puede pasar a un pibe de 15 años, de 14 años, de 13 años, que seguramente quiere más la inmediatez que mi generación. Sí, la tolerancia hoy, si bien digamos, hay para todo, ¿no? Digamos, los contenidos medianos y largos siguen teniendo su rol, todo. Ujú. Ahora, si uno tuviera que hacer un solo formato, y decir, che, mira, tengo este recurso para hacer una sola cosa, yo lo que haría es video corto vertical. Es el formato principal hoy. Ujú. La tendencia es hacia eso. O sea, el formato más visto, más usado y que más potencia tiene es el video corto vertical. Es un Ujú. video que ocupa todo el celular, que se ve como estamos mirando el teléfono, Sí. donde, digamos, ese video de clásico de YouTube apaisado está totalmente en crisis, Ujú. y es un video que no es que es un papelón y es bailar o cantar, es un video que mantiene alta la energía, que mucho entretenimiento, pero que te cuenta una historia igual, digamos, Claro. a partir desde el cual vos podés generar noticias, un montón de cosas. Pero con una dinámica que además cuenta las cosas de atrás para adelante. O sea, empezás por el final y empezás lo más importante y después lo desarrollás, ¿no? Es una forma de relatar distinta a la del periodismo clásico, digamos. Primero el final y lo importante, porque se supone que en algún momento la persona que te está viendo se va a ir. Entonces, Ujú. bueno, por lo menos le dijiste lo principal al toque, ¿no? Así que es como un nuevo formato, pero ese es el que está más creciendo. O sea, en su momento hacer buenas fotos venía bárbaro, después empezaron los videos allá por 2015, 2016, y hoy es el video corto vertical. Eso es, si uno se tiene que capacitar en algo, hay que capacitarse en ese formato y tratar de trabajarlo en ese formato, digamos. Esteban, la última del día de hoy, ya te vamos a volver a molestar porque hemos abierto un montón de ventanas, para decirlo de alguna manera, y son todas interesantes y está muy buena cada una de ellas como para poder meterse. Pero sos una persona que sos pública, sos una persona que tiene un trabajo político, sos una persona que está muy metida en lo que tiene que ver con la comunicación, con las redes, con la tecnología.
¿Tratás de hacerte algún momento para despegarte del teléfono? O sea, ¿te buscas ese momento para despegarte del teléfono más allá de lo que tiene que ver con tu laburo, con el gusto personal de estar recorriendo una red, por tus cuestiones de comunicación laboral, pero ¿te tratás de hacer algún momento como para despegarte del teléfono? Sí, sí, totalmente, y bastante tiempo, digamos. Sí, sí, eso es un buen ejercicio, me parece también para, para buscar otro tipo de conexiones, eso es bueno. Por lo menos, me parece que en parte en esto que te decía de una neoeducación digital, no todo lo que pasa en las redes tiene por qué ser bueno, Ujú. pero también la persona tiene que empezar a ordenar por qué le llegan por qué le llega tal conversación y no le llega otra, puede ordenar su feed y también tiene que ordenar, digamos, algún ciclo de dependencia que no sea precisamente dependiente, ¿no? Ujú. Sí, eso está bueno. Esteban, gracias por atendernos. No, a ustedes, un abrazo. Esteban Concia pasaba por nuestro programa del día de hoy, especialista en comunicación, en redes, en tecnología, campaña, también es funcionario del Partido Justicialista.